Y a esta hora de la mañana tenemos precisamente para hablar sobre este tema al director del Instituto Peruano de Economía, el señor Diego Masser, a quien le damos la bienvenida a Canal N. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Masser? Hola Fátima, buenos días. Gracias por la invitación. Muy buenos días a usted. Nos gustaría entonces, empezando a explicar en qué consiste esta propuesta que se está debatiendo en el Congreso de la República y que entendemos es iniciativa del Ejecutivo. En esta reforma de pensiones que muchos ciudadanos ven como una esperanza tal vez a poder afiliarse o tener una pensión digna. ¿Qué es lo nuevo dentro de esta reforma que se busca? A ver, hay varios puntos ahí que el Congreso va a tener que debatir en las respectivas comisiones. Yo creo que, a ver, y muy en general van en un camino correcto. Ya creo que hay muchísimas cosas por arreglar, muchísimas cosas por seguir discutiendo, pero la reforma va en el camino correcto. A ver, algunos de los cambios que hacen, por ejemplo, es tratar de abrir este llamado giro único, ¿no? Para que otras entidades financieras puedan participar también de la inversión de los fondos de pensiones, ¿no? Entonces ya no serían solamente las AFP, sino podrías tener a bancos, cajas dentro de la misma, dentro del mismo mercado. ¿No? Pues hay algunos cambios importantes también respecto de la ONP, ¿no? Donde se hace un poco más predecible, básicamente para ser más predecible y mejor fiscalmente más responsable la manera en que se pagan las pensiones dentro de la ONP. Eso también creo que hay algunas cosas ahí que se pueden ir mejorando, pero en general va por buen camino. Quizás lo más importante, y cuando hablamos de esta reforma que está relativamente ausente y a lo que hay que darle muchísimo más énfasis, es la prioridad en ampliar cobertura y profundidad en el sistema. Entonces, mira, podemos hacer muchísimas cosas alrededor de las personas que están hoy día aportando, ¿no? Pero que estamos hablando pues de 1 de cada 4 trabajadores en el Perú. ¿No? La prioridad tendría que estar en hablar cómo incluimos al otro 75% que no aporta en un mes cualquiera. Hablamos de los independientes y además de los informales. Correcto. Independientes e informales. ¿No? Ahí tendría que estar, cualquier reforma que hagamos tiene que tener esa como prioridad. Si no, en verdad estamos dando la vuelta sobre la misma minoría y no atacamos el problema central. Ahora, incluso dentro de los que ya están en el sistema, el problema es que muchísimos entran porque tienen un trabajo formal dependiente en algún momento, alguna campaña de verano, o pueden mantenerlo por 1 año, 2 años, y luego salen. ¿No? De hecho, el trabajador promedio dentro del sistema aporta más o menos la mitad de su vida laboral. ¿No? Y eso hace casi imposible, no importa cómo diseñes el sistema, hace casi imposible. Si vas a aportar solamente la mitad del tiempo y te jubilas a los 65 años, ¿no? Eso hace casi imposible, ¿no? Que tengas una pensión adecuada al momento de la jubilación. ¿No? Ese es el punto 1 y el más importante. El punto 2, que esta reforma del MEF también menciona, creo que se podría adecuar un poquito, pero también ataca de manera parcial, es el 95-5. ¿No? Porque cuando hablamos de un sistema de pensiones donde en realidad la gran mayoría, más del 90%, cuando llega a la edad de jubilación retira casi todo su dinero, no es en realidad un sistema de pensiones ya, ¿no? Eso es un sistema pues de ahorro forzoso hasta que cumples cierta edad y sacas todo, pero no es pensiones propiamente. Entonces, el punto 2, el segundo punto más importante es cómo corregimos quizá progresivamente, si es lo que políticamente se puede, el 95-5. Ahora, teniendo en cuenta de esta situación que hablábamos del grueso del 70% de peruanos que está dentro de la informalidad y de la independencia o ser emprendedores independientes y que no tienen, se hablaba de poder afiliar a las personas en un sistema no contributivo, al menos cuando cumplan los 18 años y por ende identificarlos así con el DNI cuando tengan movimientos económicos que pueda permitir saber si pueden ser potenciales contribuyentes a este nuevo sistema de pensiones que se plantea tener o generar de aquí a 2 meses más por parte del Ejecutivo. ¿Cómo ve usted esta iniciativa? ¿Es posible? ¿Es un paso positivo o finalmente todavía dentro de un largo camino para poder incluirlos?
No, está bien, está dentro de lo que se tiene que pensar. Ahora, lo importante es, más allá de la afiliación automática, cómo hacemos para que estas personas puedan aportar regularmente. Tú puedes estar afiliado. La gran mayoría está afiliada a algo, pero el problema es que no aporta de manera mensual o quincenal o como quieras. Entonces tenemos que encontrar mecanismos para que sea atractivo este aporte, aunque sea voluntario, ¿no? Si es que no logramos la manera, si es que no encontramos la forma en que sean ¿no? aportes obligatorios como hoy hay en planilla. Entonces, para eso se han diseñado algunos caminos. Parte de la propuesta del Ejecutivo, por ejemplo, incluye pensar en una pensión por consumo, no, quizá como parte del IGB, algo por el estilo. Yo creo que eso tiene algunos problemas serios de regresividad, es decir, se le paga más a las personas, se le devuelve más impuestos a las personas que más tienen. Quizá más interesante es la opción que se plantea de un copago, ¿no? A través del cual hay un aporte voluntario, ¿no? Y después y a partir de ese aporte voluntario, digamos, yo por cada sol que aporte, el Estado me pone otros 50 centavos a mi cuenta individual. Eso podría ser una alternativa de repente más interesante. Otra manera es ver aportes dentro de servicios o de deducciones automáticas dentro de tarjetas de débito, por ejemplo, o algunos recibos de servicios. Pero ese es el tipo de cosas que tenemos que pensar con muchísimo más cuidado, porque eso es lo que le interesa al 70%. Claro, y además teniendo en cuenta de que no hay una cultura financiera en nuestro país a nivel nacional, creo que habría que articular mejor un proyecto que también tenga de la mano la educación desde diversos sectores, teniendo en cuenta, pensando también en un futuro, y no para que el ciudadano se sienta obligado, como bien usted ha utilizado estas palabras, señor Macera, a poder ahorrar, porque finalmente con una pensión que ahora puede ser hasta de 200 soles como mínimo, no se puede decir que se viva de manera digna, y no se puede convencer a un ciudadano a decirle, oye, te estás obligado a pensar en tu futuro para que puedas vivir con 200 soles cuando ya seas un adulto mayor, que no tengas una casa, que no tengas acceso a medicina y que tampoco no tengas precisamente ni siquiera para poder subsistir de manera digna. Entonces, bajo esa premisa, muchos de los ciudadanos han visto esta situación como una esperanza, al menos la reforma del sistema de pensiones, porque no son atractivas para ellos. Si no, no habrían tantos proyectos de ley dentro del Congreso de la República que busquen sacar estos fondos. Hay un par de puntos importantes. El primero es que si no incrementamos la regularidad de los aportes, no hay forma de subir esos 200 soles que mencionas. Entonces, se tiene que subir necesariamente la regularidad de los aportes. Eso es indispensable. Y lo otro es que dentro del proyecto de ley que está planteado, y que creo en eso todos estamos de acuerdo, es en incluir pensiones mínimas garantizadas. ¿No? O sea, si yo contribuyo en el mismo espíritu, si quieres, que tiene hoy día la ONP, ¿no? Si yo contribuyo cierto número de años, ¿no? 10 años, 15 años, me garantiza el Estado que yo voy a tener por lo menos una pensión de X. Y si yo no llego a la pensión de X con mis propios aportes, la diferencia me la cubre el tesoro público. En eso creo que todo el mundo está de acuerdo, y eso le daría muchísima más creo que predictibilidad al sistema. Claro, sería atrayente tal vez, pero lo que tenemos entendido es que están poniendo un tope mínimo de una pensión de 600 soles. Tengo entendido en este proyecto de ley. Sí, la idea es subirla, la idea es subir en la ONP, la propuesta está en subir a la ONP el mínimo de 500 a 600. Sí, vamos a ver qué tan atractivo resulta para los ciudadanos, ¿no? Muchos piensan en el presente, como le repito, ¿de qué sirve tener en un futuro si en un presente no tengo casa, no tengo salud, no tengo ni siquiera para poder mantener a mi familia y tener unos 500 soles más adelante, saber si también continuaré con vida? Es uno de los pensamientos que a veces uno recoge dentro de la calle y de lo que creen los ciudadanos. Y precisamente al respecto, con esta nueva reforma también del sistema de pensiones se prevé zanjar el tema de los retiros, colocando esta especie de candado, como que a partir de la vigencia de la presente ley queda prohibido el retiro parcial o extraordinario de los fondos acumulados. Es parte también de esta iniciativa desde el Ejecutivo. A ver, sí, pero una ley se cambia con otra ley. ¿No? Entonces, digamos, ¿qué garantía tienes de que efectivamente que se mantenga en el tiempo? No sería el primer retiro, no sería el último retiro en el que se dice que va a ser el último. Entonces, aquí, si de verdad quiere dar esa predictibilidad, no puede ser pues otra ley, tendría que ser más una reforma constitucional. No si quieres perdón, cortar aquí. Entonces, por ahí no va.
por una reforma constitucional, de repente sería una modificación más interesante si de verdad el Congreso se quiere comprometer ahí, ¿no? Y decir, oye, así como los fondos de AFP son intangibles, ¿no? Tampoco se pueden tener retiros a menos que tengas una situación absolutamente extraordinaria como la del COVID, que es lo que todas las autoridades locales, internacionales recomiendan. O sea, no hay ninguna entidad seria que hoy recomiende mantenerlos, seguir con estos retiros. O sea, de la SBS, el Banco Central, el Ministerio de Economía y Finanzas, la OECD, las agencias calificadoras de riesgo, el Banco Mundial, la que tú quieras. Nadie piensa de los especialistas, nadie piensa que es una buena idea. ¿No? Y hoy ya estamos con 4 de cada 5 afiliados con menos de 5,000 soles en sus cuentas con buena responsabilidad de los retiros. ¿Ya? Entonces, y empezar a construir una cartera, más allá de la parte macro. Mira, hay muchos problemas macro con los retiros que se han debatido bastante, tipo de cambio, deuda soberana, emisiones en el mercado de capitales. Hay muchos problemas macroeconómicos. ¿Ya? Pero lo central es el afiliado. Lo central es el afiliado. Entonces, y acá pongámonos, por ejemplo, en el caso, una persona de 35 años que arranca de cero, con una regularidad de aportes promedio, que es más o menos la mitad, ¿no? Casi que un año sí, un año no, termina su vida laboral, ¿no? Terminaría su vida laboral con una pensión más o menos equivalente a un quinto de su último sueldo. Eso con supuestos razonables. ¿No? Entonces, claro, si yo estoy en 2,000 soles y después mi pensión va a ser aporto de 35 en adelante y mi pensión va a ser de 400, ¿no? Yo digo, oye, pucha, ¿no? ¿Para qué aporté tanto tiempo? Y es precisamente porque has empezado, ¿no? Has empezado tarde, ¿no? Ya con, digamos, 10 años después de donde normalmente se ha diseñado el sistema, porque hubo estos retiros y además la densidad de cotización fue baja. Entonces, este es el tipo de cosas realmente serias que hay que considerar más allá de los efectos macroeconómicos que también existen. Pero el punto central es la protección del afiliado. Y la conciencia del afiliado también, el bienestar de ellos, que son principalmente el pilar de los sistemas de reformas de pensiones. Eso es. O sea, el sistema está para el afiliado. Exacto. Eso tiene que estar clarísimo. El sistema es para beneficio del afiliado. Ahora, para terminar, usted nos hablaba de esta especie de subvención que podría haber por parte del Tesoro Público, que sí se plantea estos topes mínimos de pensiones en la ONP, pero también podría ser posible dentro de las AFP, es decir, esta reforma del sistema de pensiones lo prevé para el sistema privado. Sí, esa es justamente la novedad. No, o sea, tienes y de nuevo ahí creo que todos estamos de acuerdo. Si tú estás en el sistema privado y tú aportas cierto número de meses, o años, más bien, cierto número de años, el Estado te garantiza que vas a llegar a cierta pensión. Por definir en temas fiscales exactamente cuál es, pero ese que es uno de los grandes atractivos que tiene hoy día la ONP, esta certidumbre de que si yo llego a los 20 años, no voy a tener unos 800 soles de pensión, digamos, compartiría también esa certidumbre dentro del sistema privado. Entonces yo ya sé que si yo aporto estos 15 años o estos 20 años, llego a una pensión necesariamente. Y si no llego con mi saldo, con lo que yo he acumulado solito, la diferencia me la va a poner el Estado para que llegue ahí. Ahora, eso supone que no existe este 95.5, porque con el 95.5 todo lo que estamos hablando de la pensión mínima garantizada y esto ya en realidad no hace ningún sentido. Y lo otro que es importante ahí es que las pensiones deberían ser, y esto no está tan claro en la norma del Ejecutivo, las pensiones deberían ser totalmente proporcionales. Porque como está diseñado hoy día el esquema, un trabajador, por ejemplo, que aportó 14 años, va a tener lo mismo que un trabajador que aportó 10 años. ¿Ya? Entonces, se ha avanzado en esta proporcionalidad, ¿no? Antes con la ONP, por ejemplo, era, oye, o llegas a los 20 años o nada, ¿no? Con lo cual quien tenía 15 años de aporte se quedaba en cero. Así es. Eso se ha avanzado, se ha ido mejorando, pero se puede hacer todavía mejor con mayor proporcionalidad para que las personas que han hecho un esfuerzo de aportar durante más años
vean eso reflejado en su pensión final. Así es, un gran debate entonces, muchos puntos todavía por ajustar dentro de esta reforma de pensiones, que poner sobre la mesa y tener siempre presente la importancia del afiliado, que es el pilar precisamente de este sistema de pensiones. Muchísimas gracias al señor Diego Macera, director de IPE. Nos vamos a una pausa, regresamos en breve con mucho más en Canal N.